Hola, soy Easy. En estos últimos días hemos visto un gran inconveniente en cuanto al abastecimiento de la materia prima utilizada en la fabricación de procesadores para smartphones, debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos. Y justo una empresa que se ha visto muy afectada debido a este inconveniente es la empresa Qualcomm, la encargada de fabricar los procesadores Qualcomm Snapdragon. Y ahora, ¿qué consecuencias puede traer esto? Pues básicamente que la empresa Qualcomm no va a poder abastecer a todos sus clientes como pueden ser, por ejemplo, Xiaomi, Oppo, Realme, Samsung, entre otros, los cuales normalmente utilizan procesadores de esta compañía, los cuales son muy potentes y muy buenos. Bueno, debido a esto, es probable que estas empresas, también como los usuarios, opten por comprar procesadores o smartphones que tengan procesadores distintos al de la marca Qualcomm Snapdragon. En esta ocasión les vengo a traer una comparativa que nos va a ayudar a decidir ¿qué tan aconsejable puede ser cambiar un procesador Qualcomm por uno de otra marca? Específicamente vamos a comparar el Qualcomm Snapdragon 888 con el MediaTek Dimensity 1200. Comencemos. Comencemos con el MediaTek Dimensity 1200. En cuanto al hardware interno, contamos con una CPU de 8 núcleos que tiene como núcleo principal a la ARM Cortex A78, que trabaja una frecuencia de 3 GHz. En cuanto al tamaño de fabricación de este procesador, es de 6 nanómetros y tiene una arquitectura interna de 64 bits. La GPU con la que cuenta este procesador es el ARM Mali G77MC9. Ahora veamos el apartado de conectividad. Este procesador es compatible con redes 5G Dual SIM. En cuanto a la máxima velocidad de descarga que puede llegar a tener es de 4.7 gigabits por segundo y la de subida de 2.5 gigabits por segundo. Contamos con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE Low Energy y también está presente el NFC. Ahora pasemos al apartado de fotos y vídeo. En este apartado vamos a ver que este procesador es capaz de tomar fotos de hasta 200 megapíxeles y grabar vídeos en resolución 4K HDR a 60 frames por segundo. La máxima resolución de una pantalla conectada a este procesador es de Full HD Plus y puede tener una tasa de refresco de hasta 168 Hz. También está presente la tecnología HDR10 Plus, la cual nos va a asegurar una gran experiencia en cuanto a la visualización de vídeos. Ahora veamos el apartado de memorias. En este apartado vamos a ver que este procesador es compatible con memorias RAM LP DDR4 que trabajan a una frecuencia de 4266 MHz y que pueden llegar a tener una capacidad máxima de hasta 16 GB. En cuanto al almacenamiento interno, es del tipo UFS 3.1. Ahora veamos un análisis de las tecnologías con las que cuenta este procesador. La primera, Imagic. Esta tecnología nos va a permitir tomar fotos y grabar vídeos a pesar de tener un zoom de 10 aumentos activados de manera clara. En cuanto a la calibración de la luz, exposición y enfoque, lo vamos a poder hacer de manera automática y rápida. También vamos a poder realizar grabaciones en formato HDR con una baja iluminación. Ahora veamos la siguiente tecnología, Mira Visión. Esta tecnología está más orientada a la visualización de vídeos, ya que se encarga de mejorar tanto el nivel de brillo, contraste, rango dinámico y la nitidez por medio de un software. Y este software se va a encargar también de hacerlo en función de los factores ambientales a los que estemos expuestos, como por ejemplo puede ser la iluminación. Por último, tenemos la tecnología HyperEngine 3.0, la cual está más orientado al apartado gaming. Esta tecnología nos va a permitir tener una excelente conexión a Internet, ya que si en caso tenemos dos opciones como pueden ser datos y Wi-Fi, va a seleccionar de las dos la que tenga la mejor velocidad de conexión y de esta manera va a reducir la latencia en nuestro juego. También en el apartado del audio vamos a contar con Bluetooth con latencia ultra baja y vamos a poder realizar un gran ahorro de energías en función de los altos FPS que en algún momento algún videojuego lo va a requerir. Por último, pero no menos importante, esta tecnología adiciona el Ray Tracing, lo cual nos va a garantizar una excelente experiencia de juego. Ahora analicemos el hardware interno del Snapdragon 888. Contamos con una CPU de 8 núcleos que tiene como núcleo principal el Creo 680 que funciona a una frecuencia de 2.84 GHz. En cuanto al tamaño de fabricación es de 5 nanómetros y su arquitectura interna es de 64 bits.
Contamos con una GPU Adreno 660 y en cuanto al apartado de conectividad, este procesador es compatible con redes 5G Dual SIM. La máxima velocidad de descarga que puede llegar a alcanzar es de 7.5 gigabits por segundo y la de subida de 3 gigabits por segundo. Contamos con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y también está presente el NFC. Ahora veamos el apartado de las cámaras y vídeo. En esta parte vamos a poder tomar fotos de hasta 200 megapíxeles y también vamos a poder grabar vídeos en formato 8K a 30 frames por segundo. La grabación también se puede realizar en formato 4K HDR a 120 frames por segundo. Adicional a esto, vamos a poder poner pantallas en resolución 4K a 60 Hz o poner pantallas en resolución QHD Plus a 144 Hz de tasa de refresco. En cuanto a la reproducción de vídeos, vamos a poder contar con la tecnología HDR10 Plus y Dolby Vision. Ahora pasemos a la sección de memorias. En esta parte vamos a contar con memorias RAM del tipo LPDDR5 que trabajan a una frecuencia de 3200 MHz. La máxima capacidad que pueden llegar a tener estas memorias es de 16 GB. En cuanto al almacenamiento interno, vamos a contar con un almacenamiento del tipo UFS 3.1. Analicemos algunas de las tecnologías con las que cuenta este procesador. La primera es Snapdragon Elite Gaming. Esta tecnología nos va a garantizar una excelente calidad de audio ya que cuenta con Dolby Atmos. Es compatible con esta tecnología y también compatible con otras adicionales que vienen a ser, por ejemplo, la Qualcomm Acoustic Audio, la que nos va a permitir cancelar el eco en el caso de que tengamos más de un dispositivo de entrada de voz, y esto es algo muy útil para los streamers. También tenemos al Qualcomm Game Quick Touch. Esta tecnología nos va a permitir reducir la latencia táctil hasta en un 20% en comparación con su predecesor. Por último, contamos con el Ultra Smoke Gaming. Esta tecnología nos va a permitir reflejar hasta una tasa de muestreo de 144 Hz en nuestras pantallas. Ahora vamos a pasar a la siguiente tecnología que viene a ser el Qualcomm Game Color Plus. Nos va a proporcionar una reproducción de vídeos en formato HDR mejorado, lo cual nos asegura una excelente experiencia en cuanto a la visualización de vídeos. Por último, tenemos la tecnología Qualcomm Spectra ISP, que nos va a permitir capturar vídeos en resolución 4K hasta 120 fotogramas por segundo. También nos va a permitir capturar 3 vídeos de manera simultánea en formato 4K. Adicional a esto, también vamos a poder tomar fotos en modo ráfaga hasta 120 fotos por segundo a una resolución de 12 megapíxeles. Y por último, vamos a poder capturar vídeos y fotos con una baja iluminación. Terminemos con un resumen comparativo entre ambos procesadores. Primero comencemos con el tamaño de fabricación. En el caso del Qualcomm Snapdragon 888 tiene un tamaño de 5 nanómetros que viene a ser un nanómetro superior al del MediaTek Dimensity 1200. También puede grabar videos en resolución 8K a 30 frames por segundo y resolución 4K a 120 frames por segundo, lo que nos asegura un slow motion a una buena resolución. En cuanto al MediaTek, puede grabar videos en resolución 4K a 60 frames por segundo. Ahora pasemos a la tasa de refresco que pueden tener ambos procesadores. En el caso del Qualcomm pueden tener una tasa de refresco de pantalla de 144 Hz con una resolución de pantalla QHD+. En cuanto al MediaTek, puede tener una tasa de refresco de pantalla de 168 Hz con una resolución Full HD+. ¿Cuál es mejor? A modo personal preferiría una que tenga una tasa de refresco de 144 con una pantalla de resolución QHD+. Ahora pasemos al apartado del ahorro de energías. Y en este caso, el procesador que más se ha preocupado por este apartado es el MediaTek Dimensity 1200, ya que he podido ver como tanto como en el hardware interno como en el software se ha preocupado mucho por hacer ahorros de energía para que nos pueda garantizar una buena durabilidad de nuestras baterías. Por último, veamos las memorias RAM. En este caso, los Qualcomm Snapdragon 888 utilizan memorias RAM del tipo LPDDR5 y los MediaTek Dimensity 1200 utilizan las RAM del tipo LPDDR4. ¿Cuál es mejor? Las LPDDR5, ya que es una tecnología más actual y potente. Bien, en resumen y en conclusión, es conveniente cambiarse de un procesador Qualcomm a uno de MediaTek. Puede ser muy conveniente ya que los MediaTek son más económicos que los procesadores Qualcomm,
pero al cambiarte a uno de MediaTek no necesariamente estás sacrificando mucha potencia en comparación a los del Qualcomm, ya que un indicio que nos puede dar de qué tan potente va a ser este MediaTek Dimensity 1200 es que se estima que va a ser más potente que el Qualcomm Snapdragon 865, que viene a ser el procesador más potente de la empresa Qualcomm en el año pasado. Bien, nos vemos, espero que este video les haya podido ser de ayuda. Ya saben, cuídense mucho, lávense las manos y hasta pronto.